El reloj marcó la medianoche del 1 de enero de 1990 y, en silencio, sin ceremonias grandiosas, el mundo entró a una década que no se parecía a ninguna otra. Los años 80, con sus tensiones políticas, su estética llamativa, sus crisis económicas y sus guerras ideológicas, habían quedado atrás. Lo que venía por delante era un territorio desconocido. Lo que no sabían los millones de personas que celebraban en plazas, casas, bares o frente a la televisión era que 1990 sería un año que definiría el rumbo de los próximos 30 años del planeta. En esta narración recorreremos ese año como si estuviéramos allí. Viajarás a ciudades que ya no existen como antes. Escucharás discursos que cambiaron naciones. Verás caídas que parecían imposibles y transformaciones sociales que aún hoy siguen influyendo en cómo vivimos. La caída definitiva del mundo bipolar. Mientras el planeta despertaba el 1 de enero, Europa Central y Oriental estaba en pleno proceso de desmontar los símbolos del comunismo. En Polonia, Hungría, Checoslovaquia y la antigua Alemania Oriental, los líderes que antes parecían intocables habían desaparecido del panorama político como si nunca hubieran existido. Muro abajo, estatuas derribadas, archivos abiertos, secretos expuestos. Pero 1990 no sería un año de celebraciones fáciles, era un año de reconstrucción. Y reconstrucción no es lo mismo que victoria, implica dudas, miedo, preguntas abiertas, discusiones interminables. Alemania y la reunificación inevitable en Berlín. Cientos de miles de personas seguían cruzando lo que quedaba del muro para ver cómo vivía la otra Alemania. Algunos lloraban, otros caminaban en silencio, otros se reían mientras tomaban cerveza al lado de un pedazo de hormigón que, hasta hace poco, representaba la mayor división física del mundo. Ese intercambio humano no solo era simbólico, estaba transformando la economía alemana por completo. Fábricas estatales de Larda cerraban de un día para otro. Ciudadanos del este buscaban trabajo en el oeste, y en las oficinas gubernamentales, políticos debatían cuánto costaría unir dos sistemas económicos opuestos. La reunificación ya no era una idea, era un proceso en marcha. 1990 sería el año de la concreción. Las repúblicas bálticas se rebelan en el norte de Europa. Lituania se convirtió en la primera república soviética en declarar abiertamente su independencia. No fue una declaración simbólica, fue una ruptura total. La URSS respondió con presión militar, bloqueo económico y amenazas abiertas, pero la población lituana resistió. Las otras repúblicas bálticas, Letonia y Estonia, siguieron el ejemplo. Por primera vez en décadas, la URSS ya no comandaba el miedo, el gigante soviético comenzaba a fracturarse por dentro. Rusia y el ascenso de Yeltsin. Mientras tanto, en Moscú, un político carismático, impulsivo y desafiante ganaba terreno, Boris Yeltsin. En junio, fue elegido presidente del Parlamento ruso con una declaración contundente: Rusia debe tener la capacidad de decidir su propio futuro. Era un mensaje directo contra Mikhail Gorbachov. A partir de este momento, 1990 se convirtió en un duelo político silencioso entre dos visiones de país. Gorbachov, intentando salvar la Unión Soviética. Yeltsin, acelerando su desintegración. Este conflicto marcaría el fin del mundo bipolar. La inestabilidad global toma forma mientras Europa se reorganizaba. En Medio Oriente se gestaba un conflicto que pondría al mundo entero al borde de una guerra internacional. Saddam Hussein y la decisión que cambiaría la década. En Bagdad, Saddam Hussein enfrentaba problemas económicos graves después de la guerra entre Irak e Irán. El país tenía deudas enormes y reclamaba que Kuwait estaba produciendo demasiado petróleo, afectando los precios globales y dañando la economía iraquí. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, sin aviso previo, tanques iraquíes cruzaron la frontera kuwaití. Las imágenes de soldados avanzando entre columnas de humo y arenas desiertas dieron la vuelta al mundo en minutos. La comunidad internacional reaccionó con velocidad inusual. Estados Unidos condenó la invasión. Arabia Saudita temió ser el siguiente objetivo. La Organización de las Naciones Unidas impuso sanciones económicas masivas.
El mundo estaba a punto de entrar en la Guerra del Golfo, aunque aún faltaban meses para la ofensiva militar. Pero en 1990 ya estaba encendida la chispa. Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video. África también cambia de piel. La liberación de Nelson Mandela, el 11 de febrero de 1990, millones de personas en Sudáfrica y el mundo entero vieron en televisión un momento histórico. Nelson Mandela salía en libertad tras 27 años de prisión. Su figura, alta, digna, caminando lentamente junto a Winnie Mandela, fue uno de los momentos icónicos del siglo XX. Esta liberación no solo cambiaba Sudáfrica, cambiaba el planeta entero. La lucha contra el apartheid se convirtió en un símbolo internacional. Mandela inició conversaciones de paz con el gobierno. La violencia no desapareció, pero la esperanza apareció donde antes solo había oscuridad. América Latina, entre crisis, esperanza y transición. Panamá intenta rehacer sus cimientos. Después de la invasión de 1989, Panamá vivía un 1990 lleno de incertidumbre. El nuevo gobierno buscaba estabilizar la economía, reestructurar instituciones y recuperar su imagen internacional. Los panameños querían paz, orden y oportunidades, pero la sombra de la dictadura aún era larga. Chile vuelve a la democracia. En marzo, Patricio Aylwin asumió la presidencia. Era el primer presidente democrático tras el régimen militar de Augusto Pinochet. Aunque Pinochet mantenía poder como comandante en jefe, el país avanzaba hacia un nuevo modelo político. 1990 marcó el renacimiento democrático chileno. Nicaragua sorprende al mundo. En febrero, Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones, derrotando al Frente Sandinista. La transición no fue fácil, pero fue histórica. Nicaragua cambiaba de rumbo, apostando por un modelo más abierto en medio de tensiones internas. Perú vive tiempos oscuros. En Perú, la hiperinflación hacía que los precios cambiaran de valor varias veces al día. Sendero Luminoso intensificaba ataques, y el gobierno enfrentaba una crisis sin precedentes. Colombia busca reescribir su futuro tras años de violencia con carteles narcotraficantes, asesinatos selectivos y caos institucional. Colombia comenzó el proceso de convocar a una asamblea constituyente. Era una apuesta enorme para refundar el país. La cultura y la música cambian de vibración. 1990 fue un año bisagra musical. El pop dominaba las radios. El rock vivía una transición. El rap y el hip hop se consolidaban. Y en un rincón de Seattle, un nuevo sonido estaba naciendo, el grunge. Aunque todavía faltaba un año para que Nirvana lanzara Nevermind, ya se estaban gestando cambios que redefinirían la música de los 90. Madonna, Mariah Carey, MC Hammer, Roxette, Sinéad O'Connor, Phil Collins y Janet Jackson llenaban estadios y encabezaban listas. La industria musical se globalizaba más que nunca. El cine vive uno de sus años dorados. 1990 fue un año que dejó películas inolvidables. Home Alone, redefiniendo la comedia familiar. Goodfellas, una obra maestra del cine criminal. Pretty Woman, fenómeno cultural. Ghost, mezcla perfecta de romance y drama. Total Recall, ciencia ficción pura. Edward Scissorhands, sensibilidad y fantasía. Dances with Wolves, revisión histórica del oeste. Hollywood vivía uno de sus mejores momentos creativos. La ciencia mira al universo, y al ADN humano. Hubble se eleva sobre la Tierra. En abril de 1990, la NASA lanzó el telescopio espacial Hubble. Aunque el telescopio tenía una falla inicial, su impacto sería monumental. Por primera vez, la humanidad podía mirar al universo sin la interferencia de la atmósfera. Era como abrir una ventana limpia hacia los confines del cosmos. Hola, detengo el video brevemente para recordarte que, si te ha gustado el video hasta aquí, puedes agregar en los comentarios qué has aprendido hasta ahora y también puedes darle like al video. El proyecto Genoma Humano inicia oficialmente un proyecto colosal, que tomaría 13 años. Comenzó en 1990. La humanidad se proponía descifrar su propio ADN, cada gen, cada secuencia,
cada código. Esta iniciativa sería la base de la biotecnología moderna, tecnología digital, el nacimiento de la web. Tim Berners-Lee, un científico británico del CERN, creó en 1990 el primer servidor web y el primer navegador de la historia. En ese momento, casi nadie lo sabía, pero este invento sería tan importante como la imprenta. La World Wide Web daría inicio a una revolución que cambiaría el comercio, la comunicación, la educación, la política, la vida cotidiana. La era digital estaba comenzando su primer capítulo real. El mundo del deporte vibra con cambios icónicos. Italia 90, la Copa del Mundo de 1990, fue intensa, dramática, impredecible. Camerún sorprendió al mundo. Maradona lideró a Argentina a la final. Alemania Federal se coronó campeona. El Mundial dejó leyendas como Roger Milla. Tyson cae ante Douglas. El mundo del deporte presenció un terremoto. Mike Tyson perdió por primera vez. Buster Douglas lo derribó y con él se cayó el mito de invencibilidad. El año 1990 fue un punto de inflexión, una frontera histórica, una línea divisoria. Ese año, cayó el mundo bipolar, nació la globalización contemporánea, surgieron nuevos conflictos, avanzó la ciencia como nunca antes, la cultura comenzó a modernizarse, Internet dio su primer paso real, la música, el cine y la televisión adquirieron un estilo que marcaría toda la década. 1990 no fue simplemente el inicio de los años 90, fue el inicio de nuestra era actual. Las decisiones, conflictos y avances de ese año aún resuenan en la política internacional, en la economía global, en la cultura, en la tecnología y en la vida de millones de personas. 1990 fue, sin exagerar, el año en que el siglo XXI comenzó antes de tiempo. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.